Bien, como dijimos en la clase pasada, que una aproximación biopsicológica al estudio del comportamiento era por demás interesante, ¿verdad? Ya que la misma expresión biopsicológica refleja una concepción del hombre animal racional, de corte aristotélico, no platónico y de ninguna manera cartesiano, ¿no? Recordemos pues la curiosa teoría de la glándula pineal, ¿no? Ahora, se trata de estudiar aquí la forma como los procesos biológicos, especialmente la actividad en el encéfalo, el sistema nervioso y el sistema endocrino, se relacionan con la conducta y el comportamiento, ¿ya? El tema que vamos a abordar hoy día, pues se titula Bases biológicas de la conducta, ¿ya? Ahora, ¿es lo biológico base del comportamiento o es uno de los fundamentos del comportamiento? Esta pregunta nos planteamos al iniciar la clase de hoy y vamos a ir respondiéndonos a medida que vamos llevando la clase. Ya en el transcurso que desarrollamos la clase vamos a ir respondiéndonos. ¿Ya? Si esto es así, ¿cuáles son los demás fundamentos? Pues bien, sea que hablemos del cuerpo como del instrumento del alma, sea que aceptemos el aforismo latino donde que se dice mente sana en cuerpo sano, sea que simplemente nos refiramos al hombre como una unidad biopsicológica o psicobiológica indivisible, lo cierto es que el comportamiento humano no puede ser objeto de estudio científico si no se tiene en cuenta su componente somático, orgánico, biológico, fisiológico, neurológico, neurofisiológico, hormonal, químico y físico. ¿Ya? Entonces, algunas conductas son en general una serie de contracciones musculares, ¿ya? Los estímulos causan sus efectos a través de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Los órganos sensoriales son aquellos que llamamos pues los cinco sentidos, ¿verdad? Que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, ¿no? Este, podemos decir que los órganos sensoriales, pues intercalados entre los músculos, y valga la redundancia, entre los órganos sensoriales, acontecen numerosos procesos en el sistema nervioso, el aparato circulatorio y las glándulas de secreción interna. Casi todo órgano corporal posee cierta conexión con la conducta. Algunos órganos, sin embargo, se hallan más relacionados con la conducta que otros, ya que responden pues directamente a los estímulos. Estos son los sentidos, el sistema nervioso y los llamados efectores. Los efectores son de dos clases, los músculos y las glándulas. A su vez pues son de dos clases, las exocrinas, por ejemplo las salivares, provistas de conducto, y las endocrinas sin conducto, ¿ya? Como por ejemplo las tiroides, ¿ya? Estas influyen pues muchísimo sobre la conducta. Casi todas las glándulas endocrinas poseen conexiones nerviosas, por lo tanto no todos son efectores, pero sus secreciones al circular en el torrente sanguíneo pueden afectar por estimulación o por inhibición, pues el funcionamiento de otras glándulas y tejidos como el sistema nervioso y los músculos. Proporcionan lo que se denomina medio ambiente interno, a saber, las condiciones químicas, temperatura y estimulantes en el interior del cuerpo que sirven pues de entorno a sus órganos. Por otra parte, la atmósfera y el mundo externo de los estímulos constituyen el ambiente exterior del organismo. Ahora, el medio ambiente interno es muy importante
primero que todo proporciona energía a varios órganos corporales, los músculos, las células del sistema nervioso y los órganos sensoriales, ¿no? Las cuales pues necesitan como de un carburante. Por ejemplo, el oxígeno que es necesario para la combustión requerida por el proceso muscular y nervioso es llevado pues por la hemoglobina existente en los glóbulos rojos, ¿no? Así el sistema muscular pues puede entrar en acción y el nervioso producir y transmitir impulsos. Aunque el cuerpo quema material aún en estado de reposo, necesita pues para momentos de actividad una reserva. La síntesis y la descomposición de material energético se denomina metabolismo, ya se denomina metabolismo. Además de los alimentos y el oxígeno en el metabolismo intervienen pues las hormonas, las vitaminas y las enzimas. En cuanto a las enzimas, sepamos pues que son intermediarios o catalizadores que regulan pues ciertas fases químicas del metabolismo, ¿ya? Las enzimas cumplen una función muy importante en el metabolismo. Las las vitaminas se relacionan estrechamente con las enzimas, ¿ya? Las vitaminas se relacionan estrechamente con las enzimas. ¿Por qué? Porque justamente en este proceso del metabolismo, ¿ya? Como el metabolismo es como una cernidora, ¿ya? Donde que obviamente se selecciona las vitaminas que van a servir para el cuerpo, para el funcionamiento adecuado del cuerpo, ¿no? Y obviamente desecha aquellos que no sirven, ¿ya? Ese proceso se denomina metabolismo, ¿ya? Ahora, además, es muy importante recalcar también, ya que estudiaremos el órgano más importante para la conducta y el comportamiento, que es obviamente el sistema nervioso, su estructura y el funcionamiento. ¿Está bien? Bien, entonces, esto fue una introducción un poquito amplia para poder ingresar pues a profundidad a lo que es el tema. ¿Está bien? Bien, entonces continuamos. Vamos a hablar primero de la neurona. La neurona cumple un papel muy importante en lo que es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque gracias a las neuronas se da el proceso de transmisión de mensajes. Cuando los órganos receptores reseccionan el estímulo, el mensaje del exterior o el interior, ¿no? Y obviamente mediante las neuronas se produce esta transmisión por un proceso llamado sinapsis, ¿ya? Sinapsis. Ahora, ¿qué es la neurona? ¿Ya? La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Son células individuales diminutas, ¿ya? Y existen pues entre 100.000 y 200.000 millones en el cerebro solamente, imagínense, ¿ya? Cuya función pues es transmitir mensajes denominados impulsos nerviosos, ¿ya? Los impulsos nerviosos, ya que como células especializadas tienen la capacidad de comunicarse con otras células. Aunque hay diferentes clases de neuronas, todas ellas tienen la misma estructura básica. ¿Y cuál es esa estructura básica? ¿Ya? Aquí lo tenemos en la imagen. ¿Ya? En la imagen tenemos ahí la estructura de una neurona. Todas las neuronas presentan soma celular y fibras. La soma celular tiene ciertas estructuras que permiten vivir a la neurona, acepta la información que llega, la recolecta y obviamente la combina. Las dendritas son prolongaciones del soma que se ramifican. Las dendritas son estas ramificaciones, ¿ya? Estas ramificaciones son las dendritas, aumentando la capacidad de contacto con otras células nerviosas. En algunos casos pueden cubrir el 90% del tamaño total de la neurona, o sea, las dendritas abarcan el 90% o 80% de el porcentaje mayor del tamaño de una neurona, ¿ya?
Su número y extensión varía según la ubicación y función de la neurona. ¿Ya? O sea, las dendritas son estas ramificaciones. El axón. El axón generalmente nace del soma, ¿ya? Nace del soma. Su citoplasma se llama axoplasma y alberga a retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Entonces su función es conducir el estímulo desde el soma hacia la otra célula, ¿ya? Desde el soma hasta la otra célula nerviosa. ¿Cuál es el axón? Acá está apuntado, ¿no? Es el puente, ¿ya? Es el puente, ¿ya? Que conduce el mensaje hacia la otra célula, ¿ya? Su función es conducir el estímulo desde el soma hacia la otra célula nerviosa, ¿ya? O hacia células pues, musculares o glandulares. Además, transporta organelos, proteínas y vesículas sinápticas, entre otros componentes, ¿ya? Ahora, es importante precisar que entre las fibras son de dos clases, que son las dendritas, obviamente, que son estimuladas por las neuronas cercanas o por estímulos físicos y axones. El axón, como ya lo hemos visto hace un rato, conduce la información que sale del cuerpo celular y transmite el impulso nervioso a las neuronas que obviamente continúan, ¿ya? Un efector, como por ejemplo un músculo, ¿no? Según sus conexiones, los axones pueden ser cortos y largos. En el extremo del axón se encuentran pequeñas ramificaciones terminadas en protuberancias, denominadas botones terminales, que son en la parte de abajo, la finalia de la neurona, ¿ya? A través de las cuales pues, se envían los mensajes a las demás células. Dichos mensajes son de naturaleza eléctrica y se mueven a lo largo de las neuronas como si viajaran pues, por una calle de un solo sentido. Con el fin, ¿cuál es su fin? Evitar que los mensajes hagan un cortocircuito entre sí, puesto que obviamente son eléctricos, ¿ya? Es preciso que el axón cuente con algún tipo de aislante. Así la mayoría de los axones están protegidos por un recubrimiento de mielina. La mielina, ¿ya? ¿Qué es la mielina? La mielina es la vaina de mielina, o sea, compuesta por células especializadas de grasas y proteínas, las cuales envuelven por completo el axón. La mielina también aumenta la velocidad del impulso nervioso a través de los axones, ¿ya? Entonces, la mielina, la vaina de la mielina viene a ser lo que cubre al axón, ¿ya? El axón es que parece un cordón, pero que está protegido por la vaina mielina, ¿ya? El axón conduce el mensaje hacia la otra célula, ¿ya? Entonces, la soma celular tiene ciertas estructuras que permiten vivir a la neurona, acepta la información que llega, la recolecta y la combina, ¿ya? Entonces, acá también está el núcleo, el cuerpo celular, o también llamado soma, ¿ya? Que es el cuerpo celular. Tenemos los botones sinápticos que están justamente al terminar ya las ramificaciones, ¿no? Y entonces ahí tienen ustedes precisamente todo lo que es la estructura de una neurona. ¿Está bien? Continuamos. Los nervios. Los nervios. A ver, los nervios son grandes manojos de axones y dendritas, ¿ya? El neurilema, que es la capa delgada de células que cubre la mayor parte de las fibras nerviosas afuera del encéfalo y de la médula espinal, forma un túnel para que dichas fibras puedan pues autorrepararse en caso de daño. Esto por lo general no lo pueden hacer el encéfalo ni la médula espinal. Por otra parte, si se destruye el cuerpo, o sea el soma celular de cualquier neurona, morirán también el axón y las dendritas, ¿no? Es el caso de la polio, ¿no? Que es la enfermedad que paraliza
y que se queda paralizado uno y en que obviamente destruyen las neuronas que controlan los músculos. ¿Ya? ¿Qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso es un cambio eléctrico en la membrana de una fibra nerviosa propagado a lo largo de esta. Es la unidad básica de mensaje del sistema nervioso y obedece a la ley de todo o nada, según la cual pues un impulso nervioso se produce o no se produce. Tal cambio se produce porque un mensaje que llega de otra neurona modifica el potencial de reposo, que es la carga eléctrica, de una neurona hasta que se alcanza el umbral o punto activador, más o menos de 50 milivoltios, para que esto se dispare. Después de cada impulso nervioso, la célula cae brevemente por debajo de su potencial de reposo, solo con posibles unos 1000 impulsos nerviosos por segundo, pero son más comunes de 1 a 400 por segundo. En axones pequeños y delgados, la velocidad de impulso es de 2.5 metros por segundo, en largos y gruesos hasta 100 metros por segundo, unos 360 kilómetros por hora, y la mielina pues coadyuva la velocidad. Los impulsos nerviosos son rápidos, pero no instantáneos. Si alguien me pisa un dedo, por ejemplo, se requiere de la 15ª parte de un segundo para que el mensaje llegue al cerebro. ¿Se dan cuenta? ¿No? Cuán impresionante es este sistema, ¿ya? Ese sistema nervioso. ¿Ya? Ahora, acá tenemos que los nervios craneales van del cerebro a los ojos, boca, oídos y otras partes de la cabeza. Los nervios centrales están en el cerebro y la médula espinal. Los nervios autónomos van de la médula espinal a los pulmones, corazón, estómago, intestino, vejiga y órganos sexuales. Los nervios periféricos van de la médula espinal a los brazos, a las manos, piernas y pies. ¿Ya? Bien. Acá está lo que les comenté hace un rato, la sinapsis y los neurotransmisores. ¿Ya? ¿Cómo se da este proceso de transmisión del mensaje? ¿Ya? La sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera masiva un impulso nervioso para poder coordinar una función en el organismo. Entonces, mediante la sinapsis se lleva el mensaje, o sea, se comunican las diferentes células, ¿no? Y en la cual pues se logra transmitir un mensaje, ¿ya? Es el espacio microscópico entre dos neuronas por el que pasa el mensaje. ¿Ya? Acá en la imagen tenemos cómo se da este proceso de transmisión de mensajes. ¿Ya? Tenemos también los neurotransmisores, que son sustancias químicas que modifican la actividad de otras neuronas y que son liberadas cuando el impulso nervioso alcanza los extremos de las terminales de la acción. ¿Ya? Entonces hablamos en esta parte de acá, justo cuando se va a dar la unión, ¿ya? O ya el pase de mensajes. ¿Ya? Los neuropépticos, ¿ya? Es una clase de transmisores cerebrales que corresponden a la existencia de receptores llamados opiáceos, un poco debido al efecto producido por el opio. La glándula pituitaria libera sustancias químicas llamadas endorfinas, encefalinas, que pueden reducir el dolor al bloquear la actividad de las neuronas que transmiten el dolor, ¿ya? En cierta forma, pues como un sistema defensivo o atenuante del dolor, ¿no? La acupuntura y sus efectos parece que tiene que ver con la liberación de estas sustancias. Igualmente, cabría aquí el efecto pues placebo, ¿ya? La acupuntura, saben cómo se realiza, ¿verdad? Cuando es un tratamiento terapéutico que obviamente se hacen algunos cuando se les pica con pequeñas agujitas, ¿no? En el cuerpo, y de esa manera, según esta teoría, libera sustancias, ¿no? que obviamente permiten al cuerpo actuar con total normalidad. ¿Ya? Bien,
Continuamos con el sistema nervioso, ya su estructura y sus funciones, la organización y función del sistema nervioso. El sistema nervioso es una sola estructura, ¿ya? El sistema nervioso es una sola estructura en realidad, pero su estudio es más fácil si lo dividimos, ¿ya? Y subdividimos, pues tal y como aparece en la figura, ¿no? En la figura que tenemos, ¿no? A fin de ir metodológicamente de lo externo hacia lo interno, ¿ya? Para ir de lo externo hacia lo interno, pues vamos a empezar con el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y luego abarcamos lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico consta de partes de las fibras de las neuronas sensoriales y motoras, las cuales se reúnen pues formando manojos denominados nervios. En el caso de los llamados nervios craneales, estos manojos son o sensoriales o motores, pero en los demás casos son mixtos. Sin embargo, los nervios mixtos, antes de entrar en el sistema nervioso central, se dividen en rama sensorial y rama motora. Esto lo hace porque poseen puntos distintos de origen y partida dentro del sistema nervioso central. Este sistema presenta subcategorías y sistemas, subcategorías, que son el sistema autónomo y el sistema somático. ¿Ya? Acá tenemos sistema nervioso periférico, ya transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico se encarga de transmitir el mensaje que obviamente recepcionamos a través de los órganos sensoriales, ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Los sentidos, ¿ya? Los sentidos. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso periférico se encarga de transmitir esta señal, ¿a dónde? Al sistema nervioso central, ¿ya? Y obviamente de ahí ya al resto del cuerpo, ¿no? Entre ellos podemos mencionar las neuronas motoras, que acarrean señales desde el sistema nervioso central, controlan actividades de músculos y glándulas, las neuronas sensitivas, ¿no? que acarrean señales desde los órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central. Tenemos el sistema nervioso somático, que controla el movimiento, que controla movimientos voluntarios, activa el músculo esquelético, y el sistema nervioso autónomo pues controla las respuestas involuntarias, influencia en órganos, glándulas y músculos. ¿Ya? A ver, vamos a hablar un poquito sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo consiste en una serie de nervios que parten del cerebro y de la médula espinal e inervan los vasos sanguíneos y otras estructuras, controlan las actividades involuntarias. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, ¿ya? En lo que somos los hombres, ¿no? En el sistema simpático y en parasimpático, ¿verdad? Entonces, a ver, el simpático aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial y envía la sangre a los músculos exteriores, actúa en los estados emocionales o por lo menos cuando nos hallamos pues encolerizados o atemorizados. Ya ahora el sistema nervioso parasimpático es lo contrario, tiende a actuar cuando nos hallamos relajados y en calma. Disminuye el ritmo cardíaco, reduce la presión arterial, envía la sangre al aparato digestivo, contribuye pues con ello a la reserva de energía y de alimento. ¿Ya? Además de otros síntomas y actividades del sistema simpático, tiene que ver con la descarga de la hormona, que es la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina. Han escuchado hablar de la adrenalina, ¿verdad? Que más que otros lo conocen como la hormona juvenil, ¿no? Que por una serie de procesos aumenta el ritmo cardíaco, ¿no? Los cirujanos lo usan por vía
parenteral cuando el corazón pues del operado desfallece. La adrenalina refuerza la acción del simpático. ¿Ya? El detector de mentiras, han oído hablar del detector de mentiras, llamado el polígrafo, ¿no? Del cual todos hemos oído hablar, ¿verdad? Se basa en el principio que un individuo puede ocultar sus emociones, pero no las alteraciones neurovegetativas que se producen, ¿ya? Ahí es donde así funciona este detector de mentiras, polígrafo que lo llaman, ¿no? Por eso los ven que los ponen diferentes cables o circuitos que obviamente conectan con todo lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Por eso que detecta las mentiras, saben muy bien cuándo alguien está mintiendo o no, ¿ya? Ahora, el sistema somático, es tanto sensorial como motor y se relaciona con los órganos sensoriales y con el sistema muscular implicado en la conducta instrumental y en la locomoción. En general, controla el comportamiento voluntario, ¿ya? Entonces, ahí ya hemos visto lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Ahora, el sistema nervioso central recibe y procesa información, inicia acción de respuestas. El sistema nervioso central está conformada por el encéfalo y la médula espinal. ¿Ya? Por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo recibe y procesa información sensorial, inicia respuesta, almacena memoria, genera pensamientos y emociones. La médula espinal conduce señales desde el cerebro, controla actividades reflejas. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco más sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, podemos encontrar en su estructura, ¿no? En su estructura varias partes importantes de lo que es el cerebro, ¿ya? De todo lo que es el sistema nervioso central. Como repito, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo es la masa encefálica, obviamente, que está protegido por el cráneo. El cráneo es esta textura dura, textura ósea, ¿no? Que obviamente es el hueso, ¿no? La parte dura es el cráneo. Y obviamente el encéfalo está allí protegido por el cráneo, ¿ya? En el encéfalo podemos encontrar la corteza cerebral, que rige las funciones superiores conscientes, los 5 sentidos, el lenguaje, el pensamiento, el movimiento voluntario. Está el cerebelo, que está en la parte posterior, ya, parte posterior inferior del encéfalo, que el cerebelo, pues, que es el centro de coordinación, integra la información recibida por los 5 sentidos. Tenemos el tronco encefálico, la médula espinal, el hipocampo, el sistema límbico, el tálamo, el núcleo grises y el hipotálamo. ¿Ya? Bien. A ver, el cerebro posterior, que es tallo posterior, remboencéfalo, también se lo denomina así. Incluimos pues el cerebelo y el bulbo raquídeo. El bulbo contiene centros muy importantes que controlan la respiración y el ritmo cardíaco, pero incluye también otros centros que envían impulsos sensoriales al cerebro medio y anterior, ¿ya? El cerebelo, que es esta parte pequeña, que está en la parte posterior e inferior, que lo hemos dicho, ¿ya? El cerebelo es un centro, pero no el único, de coordinación motora. Hace que nuestros movimientos posean flexibilidad y exactitud. Tiene en cuenta también los impulsos sinestésicos y vestibulares por las que órganos sensoriales, permiten, ¿ya? Permiten mantener el movimiento y la postura y el equilibrio, ¿ya? El cerebro medio, que es el mesencéfalo,
es una especie de puente que conecta entre sí el cerebro anterior y el cerebro posterior e incluye, por tanto, un gran número de haces ascendentes y descendentes, pero posee también centros importantes para la audición y la visión. El cerebro anterior, que es el prosencéfalo, es la porción superior del cerebro, aunque su desarrollo lento en el reino animal, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? A ver, la corteza cerebral. La corteza cerebral, que es esta parte, ¿ya?, superior del encéfalo, ¿no? La inteligencia de los humanos se relaciona con la corticalización o incremento en el tamaño y arruga de la corteza. Pero no es el único factor determinante de la corteza, de la inteligencia. Se dice así, ¿no? Se dice que mientras más separados o más grandes sean las arrugas, ¿no? Ese es más inteligente, ¿no? Pero esto no podemos decir que es el único factor determinante de la inteligencia, ¿no? Conforme a una investigación, que es una investigación más que todo que consistía en la tomografía por emisión de positrones, se descubrió pues que la cantidad de glucosa usada por las neuronas y que los sujetos más brillantes utilizaban menos energía, glucosa y viceversa, ¿ya? La corteza cerebral circunda casi todo el cerebro anterior y el medio. Es como un traje arrugado que posee cordilleras y valles. ¿Ya? Las cordilleras pues se denominan círculos o circunvoluciones, ¿no? Y los valles, surcos y cisuras. Las cisuras más grandes dan lugar a varios lóbulos, ¿ya? A lo largo de la línea media y en sentido sagital existe una hendidura llamada cisura longitudinal y que divide el cerebro con dos mitades, denominadas hemisferios, ¿ya? Denominadas hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿verdad? Ambos hemisferios están conectados por el llamado cuerpo calloso. Cada mitad controlada a un lado opuesto del cuerpo. El lenguaje es una especialidad del hemisferio izquierdo, por ejemplo, ¿no? El hemisferio izquierdo nos permite a nosotros tener la habilidad y la capacidad del lenguaje, ¿ya? El hemisferio izquierdo superior en matemáticas, ¿ya?, para calcular el tiempo y seguir el ritmo, ¿no? En contraste, el derecho solo responde al lenguaje y a los números más simples. Sin embargo, es superior en habilidades perceptivas como reconocimiento de patrones, rostros y melodías. Se relaciona con la detección y expresión de emociones, visualización, habilidades espaciales, de manipulación, por decir los que son habilidosos en armar rompecabezas, ¿no?, dibujar, etc., ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el cerebro entero está activo siempre, ¿ya? El cerebro siempre está activo. Si se separan los hemisferios, o sea, el cerebro dividido, tendríamos como resultado que un hemisferio no sabe lo que está haciendo el otro. O sea, es importante, o sea, la función que cumplen cada hemisferio. No pueden funcionar de una forma aislada, sino que al contrario, funcionan se apoyan entre ambos, ¿no?, para cumplir sus funciones eficientes, ¿ya? El hemisferio derecho se relaciona con un estilo cognoscitivo más cauteloso que el del izquierdo, ¿ya? Que entre más activo, más lanzado, por ejemplo, en tomar decisiones, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? A ver. Ahora, a ver, el tálamo. El tálamo, que es esta parte que está justo casi en el centro, ya, del encéfalo, descansa por encima del cerebro medio, ya, circunscrito por la corteza y otras estructuras del cerebro anterior. Es como una estación de empalme. Los impulsos sensoriales procedentes de la médula del cerebro posterior
y del medio pues sinaxan en el tálamo. En el caso del nervio óptico, la sinapsis es directa, pero en general los centros talámicos retransmiten los impulsos a diversas partes de la corteza cerebral. Tenemos también el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, como su nombre lo indica, yace por debajo del tálamo, ya por debajo nomás del tálamo. Es una cavidad que se halla en la base del cráneo, de tal forma que un cirujano puede alcanzarlo a través del techo de la boca, ¿no? El techo de la boca, ¿no? Esta parte por acá está, ¿no? Apenas más grande que un maní, ¿no? Ejerce un gran número de funciones importantes, que son los controles de las emociones y muchos motivos básicos, ¿no? Entonces, también tenemos el sistema límbico, que está formado por varias estructuras enterradas dentro de la corteza hipocampo, ¿no? ¿Qué más? A ver, además podemos nombrar otra estructura cuya importancia es de reciente descubrimiento, que es el sistema reticular, ¿no? Reticular activante y la formación de reticular. Influye en los mensajes que entran y salen del encéfalo. Así afecta la atención, el movimiento, algunos reflejos y el estado de alerta. La función del sistema reticular activante es paralela a la del tálamo, ¿ya? Es una estación de empalme que se intercala en el camino hacia la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, esto es con respecto al sistema nervioso central. La información es amplia y un poco compleja, ¿ya? Bien, es muy importante leerlo y repasarlo siempre, ¿está bien? Continuamos entonces. Acá tenemos a ver lo que son los lóbulos, ¿ya? Los lóbulos, funcionan los lóbulos cerebrales. Tenemos lo que es el lóbulo parental. Perdón, empezamos primero por el lóbulo frontal, ¿ya? Por el lóbulo frontal, que es esta parte, la parte de delante, el frontal. El lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la función de la capacidad de moverse, de razonar, la resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones, ¿ya? El lóbulo frontal también están asociados pues con las funciones mentales y superiores y el control del movimiento. Igual con los comportamientos pues más complejos, ¿ya? Tenemos lo que es el lóbulo parietal, que su función principal es localizar su función principal pues está relacionado con la interpretación de la posición del cuerpo, la ubicación del cuerpo con otros objetos. Permite el procesamiento de la información sensorial de varias partes del cuerpo, conocimiento de los números y sus relaciones de manipulación de los objetos. El lóbulo parietal, que es una parte superior, justamente acá, del encéfalo, ¿ya? Tenemos el lóbulo occipital, que su función se relaciona con la elaboración del pensamiento, la emoción, la interpretación de imágenes, reconocimiento del sonido, y su función principal también es pues la visión, ¿ya? El lóbulo occipital, que está justamente encima casi de lo que es el cerebelo, ¿ya? El cerebelo está acá bajito, aparte acá, ¿ya? El cerebelo. Ya entonces, no sé, ustedes cuando alguien se cae, se desmaya, ¿no? Pierde la visión. ¿Por qué? Porque justamente afecta esta zona donde está el lóbulo occipital y se desmaya es porque obviamente ha sido afectado el cerebelo, que el cerebelo nos permite estar estable, parados, ¿ya? Mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, por ello es que cuando se desmaya, pues pierde la visión y pierde también, obviamente, el equilibrio. ¿Ya? Tenemos el lóbulo temporal, que su función se relaciona con la memoria a corto plazo, que la audición, el lenguaje, el procesamiento de la información auditiva, contribuye al equilibrio, regula emociones y motivaciones, ¿ya? Y hay un lóbulo que no está en el texto, pero es un lóbulo que más se maneja en lo que es en la teoría anatómica, ¿ya? Pero obviamente también es importante precisarlo, que se denomina insula.
¿ya? Insula. Este lóbulo, su función está relacionado con las emociones y la regulación de la homeostasis del cuerpo, movimientos voluntarios o involuntarios, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos visto lo que son estos lóbulos, ¿ya? Los lóbulos y su importancia, pues, en lo que es el funcionamiento, las habilidades, las capacidades que nos permite tener. Pues es muy importante cuidar la cabecita, protegerse de la cabecita. ¿Está bien? Bien. Y para terminar, ya si verán, como verán, el video ha sido un poco extenso. ¿Por qué? Porque obviamente la teoría también es extensa, ¿verdad? Y es importante recalcarlo todo y mencionarlo todo para que ustedes puedan tener un mejor dominio de la teoría, ¿ya? Bien, y no se queden con alguna duda, pues obviamente. Tenemos 4 observaciones importantes acerca del sistema nervioso. Primero, el sistema nervioso en general y en particular el cerebro refleja una unidad de acción dentro de la diversidad impresionante. Aquí sí que se observa aquello de que el todo es mayor que la suma de las partes, ¿ya? Segundo, característica de la redundancia, la altísima complejidad del encéfalo se debe, entre otras cosas, a su capacidad para usar docenas de áreas en tareas por las cuales podría responder una sola área. Esta capacidad de duplicación lo hace necesariamente muy complejo, pero al mismo tiempo redunda en una capacidad muy grande para compensar algunos tipos de lesiones. Tercera observación. La plasticidad y flexibilidad de la organización cerebral es tal que una persona que nace sin cuerpo calloso, cuando adulta, puede hacer cosas que no responden a la especialización de hemisferios y áreas de la persona normal, es decir, compensa con la utilización de otras áreas. Esto puede deberse a un incremento en la ramificación de las dendritas. Y como último tenemos, así como el cerebro es muy vulnerable, también es tremendamente resistente, ¿ya? El cerebro tiene un gran potencial para compensar dificultades. El cerebro es muy importante cuidarlo. Hay que cuidar bien la cabecita. ¿Está bien? Bien. Entonces, muchas gracias por todo. Hasta acá, cualquier duda, si hay alguna duda, pues pueden escribirnos por medio de la aplicación cuando ya interactuamos en la hora de clase. ¿Está bien? Bien. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos.